¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo hemos estado? Es un placer para mí compartir esta noche con ustedes acerca de lo que he estado meditando durante todo este tiempo. Y en realidad durante todas estas semanas, ¿no? Y he estado pensando mucho acerca de lo que es evangelizar. Y, y generalmente al pensar en evangelizar viene a nuestra mente de repente hacer un gran evento evangelístico. Y creo que no está mal. Está bien hacer eventos, porque en realidad lo que queremos o lo que tenemos en el corazón es y traer más personas o que conozcan de Dios. Pero ¿será eso evangelizar? O también tenemos en la mente el invitar personas y traerlos a la congregación. ¿Será eso evangelizar también? Predicar o de repente dar un testimonio personal como también parte de evangelizar. ¿Será eso también evangelizar? Bueno, pero ¿qué es lo que dice Jesús en su palabra acerca de lo que es evangelizar? Estoy leyendo, he estado al final del libro de Marcos, el Señor Jesús le dice y le da órdenes específicas a los apóstoles para que vayan, dice que vayan y que sean salvos y les da un montón de instrucciones en realidad, pero eso está en los evangelios. No, pero si vamos al libro de los Hechos, donde ya comienza a concluir Jesús y dar de repente una cosa más clara con respecto a lo que es el conocer de Él, miren lo que comienza a decir en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, todos conocemos este pasaje, pero bueno, vamos a leerlo. Quiero que vayamos a esta porción de la palabra y qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero note lo que está diciendo ahí. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Ojo, aquí Jesús les está hablando a los apóstoles, eran judíos. Entonces Pedro, que había sido enviado hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel, eh, da, da conformidad o hace efectiva esta porción de la palabra en el capítulo 2. ¿Se acuerdan? Llega el Espíritu Santo y llega sobre ellos, pero Pedro dice en el capítulo 2, en el verso 14, donde empieza él, dice que él se pone de pie. Mire, pero leamos esa porción de la palabra. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, pues esto no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel y comienza a dar testimonio de quién era Jesús a través de las escrituras, porque él era judío. Entonces él comienza a dar un testimonio de lo que él había vivido y qué decían las escrituras acerca del Señor Jesús, hablando de lo mismo. ¿Qué está sucediendo aquí? Si podemos notar y ver en realidad qué es lo que dice la palabra de Dios, de lo que significa evangelizar, es en realidad dar testimonio. Pero me dirán, bueno, pero eso es a los judíos. Y ellos tenían todo un argumento porque conocían las escrituras. Pero en el capítulo 9, Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, y él mataba a cristianos en ese momento porque pensaba que eso era lo correcto, porque en ese momento Pablo tenía el pensamiento de que estos cristianos eran una secta en realidad, eran una especie de terroristas. Él comienza a perseguirlos, pero en Damasco, esto está en el capítulo 9, y quiero que vayamos ahí, por favor. El libro de los Hechos, el capítulo 9.
Dice que Jesús se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo. Le dice, eh, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? ¿No? El capítulo. Ustedes lo pueden leer, pero eso está diciendo, ¿no? Ahora, en eso no quiero que vean eso. Acuérdense, Saulo de Tarso queda ciego, cae del caballo, todos se van, él se queda ahí. Y de repente lo llevan a una casa, pero el Señor se le aparece a Ananías. Y es algo grandioso lo que le dice el Señor, que le diga a Ananías a él. Le dice, le dice, le dice, el Señor le dijo, Ananías, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Otra vez voy a leer. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Quiero que note lo que le dice el Señor, que le diga a Ananías, a Saulo. Dile esto. Saulo, el Señor me dice que tú eres el instrumento que Él tiene en este tiempo. Y Saulo, en ese mismo momento, comienza a predicar. Interesante, porque él comienza, desde que escucha eso, él comienza a ser el instrumento. Y miren lo que dice, verso 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Interesante, porque Pablo, de Saulo de Tarso, le cambian el nombre y él es Pablo. Y él dice, y enseguida comenzaba a predicar de Cristo. ¿Y saben qué significa predicar? Anunciar. Él comenzó a anunciar a ese Cristo que él conocía. Pero escúchenme, aquí está el punto. Él comienza a dar un testimonio de Cristo. Pero interesante lo que él comienza a decir a Agripa en el capítulo 26. Quiero que vayamos allá, por favor. Quiero que vayamos ahí. Hechos, capítulo 26. El rey Agripa con Pablo. Y él comienza a contarle toda la historia al rey Agripa, ¿no? Y le dice cómo se le aparece en el camino y bueno, pero quiero que leamos esta parte. Y dice, en el verso 15, en el 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, Pablo, ¿no? Saulo en ese momento, y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque, dice, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Otra vez, la misma palabra. Entonces le dice, tú no solamente vas a ser un ministro, alguien que va a trabajar para mí, sino que también vas a ser un testigo de las cosas que vas a ver, de las cosas que vamos a tener en común, porque eso es lo que le dice. Escúchame, alguien que es un testigo no puede testificar si no conoce a la persona. O alguien que es un testigo no puede testificar si en realidad no estuvo ahí. Cuando les habla a los judíos, en el capítulo 1, en el libro de los Hechos, le dice que sean testigos porque ellos habían caminado con él. Pero a Saulo, cuando lo llama, le dice, tú vas a ser un ministro y testigo de las cosas que vas a ver y de las cosas que vamos a tener, o sea, de la comunión que va a haber entre nosotros. Entonces, si nos ponemos a pensar y a meditar un poco sobre lo que es evangelizar,
En realidad estábamos hablando de testificar a ese Cristo que ahora vive en mí, o ese Cristo que ahora vive en nosotros. Pero nosotros estamos pensando o estamos creyendo que evangelizar de repente es dar un testimonio personal de lo que el Señor hizo en mí. Y eso está bien en realidad porque Dios transforma tu vida. Dios te saca de donde estabas y te pone en un lugar totalmente diferente. Pero en realidad tú comienzas a testificar de ese Cristo que ahora vive en ti. Es totalmente diferente. Ahora, el dejar de tomar, el dejar de fumar, el dejar de mentir o el dejar de todas esas cosas pecaminosas, en realidad es el resultado de la naturaleza. Es el resultado de una naturaleza que está en nosotros. Imagínense, cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de algo innato, o sea, de algo que está en nosotros. Entonces, cuando tú comienzas a pensar en realidad o comienzas a meditar en evangelizar, comienzas a tener que pensar en que vas a tener que dar un testimonio de quién es Cristo en ti. Es totalmente diferente. Quiero contarles una anécdota que me gusta contar en realidad. Bueno, las personas que me conocen de repente ya saben de lo que les voy a contar, pero quiero que vean esto como un testimonio en realidad, pero de Cristo. Hace algún tiempo murió uno de mis tíos, pero este tío tenía cáncer. Él llega a tener un cáncer en el estómago y cuando comienza a tener o agudizarse la enfermedad en él, él comienza a sufrir de algunas diarreas en realidad. Mi prima me cuenta, porque eso no lo vi en realidad, pero la que fue testigo de todo esto fue mi prima. Y mi prima es la que me cuenta, y mi prima, si tú la conocieras, es religiosa. Es totalmente religiosa. Pero lo que cuenta ella, y me lo contó con lágrimas en los ojos, esto fue tremendo. Dice que ella estaba saliendo de la consulta del hospital que está ahí en Grau, el hospital Almenara. Sale de una consulta con mi tío. Y eran 2 de la tarde, casi las 2 de la tarde, me dice ella. Y esperando el taxi, a mi tío le dan uno de esos ataques estomacales. Se termina sucediendo y se ensucia no solamente el pantalón, se ensucia los zapatos, se ensucia totalmente. Y ustedes saben que cuando alguien se sucede, no es que solamente se ensució, sino que comenzó a apestar. En ese momento ella quería tomar un taxi y nadie la quería llevar por el cuadro que se estaba viendo. Paró un taxi, paró 2, paró 3, 5 y de repente, viendo a su papá y en el estado que él estaba, mi tío, para un carro, un taxi. El hombre se baja y ella quiere explicarle y el hombre le dice, señora, no se preocupe, estoy viendo lo que está pasando. Abre su maletera, saca un plástico enorme, lo pone atrás, saca un balde, una galonera, echa agua en el balde, le limpia los zapatos y lo sube al carro. Ella se sienta adelante y mi prima vive por el aeropuerto, aquí por el óvalo, por 200 millas. Imagínense, lejos. El hombre venía escuchando una música, me dice ella. Me dice, creo que era cristiana, no sé, pero era una música, me dice. Pero eso no es lo que ella me estaba contando. Ella agarra y me dice, hemos llegado a mi casa. Él ha bajado. Ha limpiado otra vez a mi papá. Ha esperado que abra la puerta. Lo ha llevado a mi papá hasta adentro. Lo ha sentado. Le ha terminado de lavar los zapatos. Me pidió un poco más de agua. Limpió el plástico que él había sacado. Lo volvió a guardar en su maletera. Y me dice, ¿y sabes cuánto me cobró? Me dice, primo, solo 10 soles que era para el gas. Se subió
prendió su carro y se fue. Ese hombre estaba dando testimonio de Cristo en él. Mi prima cerró la puerta y se puso a llorar. Al cabo de un tiempo fallece mi tío y mi prima me cuenta toda esta historia. Y me dijo, fue Dios que apareció en mi vida. Para ella fue real. Cuando tú eres testigo de algo, ¿sabes qué? Es como cuando, le voy a dar un ejemplo. Estoy caminando con mi pata, con mi amigo de toda la vida. Estamos caminando y él me viene conversando y me dice, Luis, ¿sabes qué? Mi tío me ha prometido un carro. Me va a regalar un carro 0 kilómetros. Y yo increíblemente le digo, tu tío, sí, tu tío te va a regalar un carro. Y de repente se aparece el tío con un carro 0 kilómetros y le da la llave y la tarjeta de propiedad. Yo agarro, lo quedo mirando a mi amigo con la boca abierta, viendo cómo su tío le regala un carro y de repente aparece mi hermano y me dice, Luis, cómete este sándwich. Mire, te trajo un pan con pollo. Olvídate del pan con pollo, estoy viendo lo que está pasando. ¿Me entiendes? Eres testigo. Eres testigo de cosas grandes en realidad. Entonces, pero miren lo que termina diciéndole al rey Agripa, Pablo. Le dice, porque ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él está diciendo, te voy a enviar porque eres el testigo fiel para este tiempo. ¿Sabes para qué? Para que ellos puedan ver lo eterno que puedes traer a lo temporal. ¿Qué le está diciendo? Para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas. Las tinieblas, no estamos hablando de borrachera, son tinieblas a la luz. Y del poder satánico al poder de Dios. Del poder que tenía Satanás, ahora ya no lo tiene. Ahora es el poder de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de evangelizar, estamos hablando de ir y testificar de ese Cristo que ahora vive en nosotros. Entonces, eso en realidad es efectivo. Eso en realidad va a traer cambios a las personas, porque es el mismo Cristo el que va a aparecer en tu vida y en la mía. Y en las personas aquellas a las que tú le tengas que mostrar, porque en realidad tú comienzas a mostrar a Cristo. ¿Dónde empiezas? En tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, que de repente todavía no conoce a ese Cristo. Entonces, ¿qué pasó en Pablo? Nace de nuevo. Él sale de sus delitos y pecados, que es lo que dice aquí, y lo trae para ser un santificado. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Y esa es la parte, ¿no?, que significa evangelizar. Es mostrar a la persona de Jesús, a ese Cristo, en este tiempo. Espero haberlos ayudado. Que tengan muy buenas noches.